despertaron muchísimo. He escuchado que algunos no se despertaron hasta hoy porque la verdad que no durmieron, y por ahí vino el Grinch of Christmas, llegó en marzo y le llamamos el Grinch del sueño, no los dejó dormir, gloria a Dios. Pero gracias a Dios todo está bien, estamos creyendo a Dios por cosas grandes. Bienvenidos a nuestra casa, a nuestra iglesia, les amamos en el nombre del Señor, amén. No solamente creemos en la construcción y la edificación de la familia como el núcleo principal, no solamente de la sociedad, sino también de la iglesia, pues la Biblia describe la iglesia del Señor Jesucristo como una familia espiritual. Tanto así que el nombre más poderoso que tiene nuestro Dios es que Él es nuestro Padre. Y digo que es el más poderoso porque el nombre de Jesús tiene poder para hacer cosas maravillosas en la tierra. Pero el hecho de que Él es nuestro Padre, el nombre de Jesús me da autoridad. El nombre de nuestro Padre me da relación. Y esto se trata acerca de una relación con Dios. Y cada uno de estos programas, este es el ministerio de estudiantes, middle school y high school. Y también tenemos nuestros jóvenes adultos que también tuvieron una actividad diferente, pero la tuvieron también ayer en la noche, en la tarde. Y el grupo de nuestros niños, Noelia lo dijo, una frase que yo lo uso constantemente: la mesa está servida, solamente toca a que usted venga y usted coma de ella. Y lo mejor de todo es que come de ella gratis, pero no barato. No, yo lo que yo dije, gratis, pero no barato. Aleluya, gratis y nutritivo. Así que cada una de esas cosas, nuestra actividad de matrimonios el mes pasado, creo oí por ahí que este mes de abril viene una actividad para mujeres y una para caballeros. Así que va a ser algo maravilloso. Así que este es el tiempo del año de estar bien conectado con la casa del Señor y verdaderamente aprovechar todo lo que Dios nos está dando. Esta noche, esta tarde también tenemos, o mañana todavía, ¿verdad? Los dije todos. Todavía tenemos el privilegio también de presentar unos niños al Señor. Así que esos padres, sus testigos y sus niños, si pueden pasar aquí al frente, se lo agradezco, por favor. Amén. Por ahí vi 2 o 3 galanes que están vestidos, pero súper bonitos. Así que esos niños que se van a presentar, venga por aquí ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, por ahí viene uno. Miren para allá, qué cosa más linda. El futuro de nuestra iglesia está asegurado con tantos niños lindos. Creo, sí. Pasen todos, sin miedo. Oh, mira para allá. Santo. En lo que ellos se van acomodando, miren qué lindos. En lo que ellos se van acomodando, yo quiero decir unas palabras acerca del acto que estamos haciendo en el día de hoy. La iglesia de Jesucristo, nosotros como iglesia tenemos varios actos importantes que hacemos, que a pesar de que se ven que son actos en lo natural, se pueden echar un poquito más para acá para que queden bonitos en la foto y todo lo demás. A pesar de que parecen ser actos naturales, son actos extremadamente espiritual. La Santa Comunión, el presentar nuestros niños, los bautismos, todas estas no son simplemente tradiciones de la iglesia, sino que tienen un significado muy, muy importante. En nuestra iglesia, nosotros no creemos en bautizar niños. Y lo digo de esta manera, y cuando me refiero a niños, me refiero a niños debajo de una edad de razonamiento, de poder saber y conocer la diferencia entre el bien y el mal, y saber exactamente lo que están haciendo, un acto espiritual que dice la Biblia que es una aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Esta hermosura que está aquí ya tiene una buena conciencia delante de Dios. Llegará el día que ella tendrá que recibir a Cristo como Señor y Salvador, y ella también hará su acto de dar un testimonio público de que Jesús la ha salvado y la ha redimido. Amén. No creemos en bautizarlos, pero sí creemos en presentarlos. La Biblia nos dice a nosotros que Jesús le dijo a sus discípulos: dejad que los niños
vengan a mí. Ahora, esto no es solamente un acto donde traemos los niños y le ponemos una cosita bonita y oramos por ellos, sino que es un acto de compromiso, no solamente de parte de nosotros, sino de parte de los padres. Los padres que se comprometen a no solamente traerlos aquí para que hoy oremos por ellos, sino también ser parte de la educación, el sistema de la educación cristiana de sus hijos. La Biblia nos dice a nosotros: instruye al niño en su carrera, enséñale, y cuando llegue a viejo no se va a apartar de ella. Margaret, can you put me a black screen please in the background? Cuando lleguen a viejos no se van a apartar de ella. Y cuando nosotros hacemos eso, los estamos encaminando en la doctrina, los estamos encaminando en el conocimiento de Dios. Nos comprometemos con traerlos al lugar donde la mesa está servida, que es la casa de Dios. Y si nosotros hacemos ese compromiso con el Señor, la Biblia nos da una promesa maravillosa de un gran futuro, un gran destino y un gran propósito para ellos. Amén. El compromiso de la iglesia es complementar esa educación, no ser la principal en esa educación, sino el complemento a los valores, a los principios y a la educación que ustedes le dan en su hogar según las Escrituras. Le pido a la iglesia que se ponga de pie con nosotros, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque tu Espíritu Santo, Señor, está presente en este lugar. Te doy gracias por el compromiso que tenemos delante de ti, el compromiso de bendecir, Señor, a nuestra generación. Dice tu palabra que herencia del Señor son nuestros niños. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos este regalo, esta herencia que tú nos has dado, Señor, y lo tomamos como una de las asignaciones más importantes que tendremos en toda nuestra vida. Como iglesia reconocemos, Señor, a estos niños como tus hijos. Como pastor, Padre Santo, yo te los presento a ti, Señor, pues de ti vinieron, y te los dedicamos a ti, Señor, para tu servicio, para tu honra, para tu propósito. Yo pido ahora que tú los cubras con tu preciosa sangre, que los ángeles de Jehová acampen alrededor de ellos, Señor. Que tus planes y tu voluntad aún en futuro, que aún no vemos, Señor, esté determinado, Señor, en el cielo y llegue a su corazón. Pido, Padre Santo, que el brillo de tu luz, el brillo, Padre Santo, de tu gloria esté sobre ellos. Declaro ahora mismo inteligencia, declaro ahora mismo favor, declaro ahora mismo salud, declaro ahora mismo propósito en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y yo los presento a ti, yo los dedico a ti, Señor, como tus hijos. Tócalos, Padre Santo, líbralos de accidentes, líbralos de enfermedades prematuras, Señor, de muertes prematuras. Líbralos, Padre Santo, Señor, de todo ataque que quiera venir de parte del enemigo a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo declaro tu gracia y tu unción está sobre ellos, rompiendo todo yugo, levantando toda carga, Señor. De igual manera oro por sus padres, por sabiduría, oro por entendimiento, oro por el temor a Dios, Señor, en su hogar, que es el principio de toda sabiduría. Pido, mi Rey Jesús, Señor, que sean testimonio, que sean ejemplo, Señor, de lo que es ser un creyente y lo que es ser una familia, Señor, según tu palabra. Padre, gracias, Señor, por tu provisión, Señor, para cada uno de estos hogares. Te doy gracias, Señor, porque tú vas a suplir todo conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Qué lindo. Los amamos y declaramos el favor de Dios sobre cada uno de ustedes. Amén. Pasen por aquí. Aleluya. Denle otro aplauso, Señor. Aleluya. 2 presentaciones en un mes. Wow. Gloria a Jesucristo. A esos padres que presentaron a sus niños luego del servicio, tenemos unos certificados para ustedes. Por favor, no se vayan sin ellos. No solamente van a darle los certificados, sino que también ahí va a haber una oportunidad para que esos padres tomen fotos con sus niños. Tenemos unas cámaras que pueden hacer un buen trabajo y usted se pueda llevar ese recuerdo. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Padre, yo te doy gracias por tu presencia.
Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, mi Rey Jesús, Señor, porque en esta mañana hemos llegado a este lugar a exaltar tu santo nombre. Hemos llegado a este lugar, Señor, a rendirte toda nuestra adoración, Señor. Pero también, Padre, a abrir nuestros corazones para recibir tu palabra. Pues es tu palabra y tu presencia la que marca la diferencia en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos enseñas, en esta mañana tú nos preparas, en esta mañana tú nos bendices. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia conmigo, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Voy a comenzar a leer en el verso 9. Y dice lo siguiente: ahora David tenía miedo o temor del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom, a la ciudad de David. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido, el Señor ha bendecido, el Señor ha bendecido. Diga conmigo: ha bendecido la casa de Obed. A causa, y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Mi tema en esta mañana es: Señor, es una declaración: Señor, bendice mi casa. Diga conmigo: Señor, bendice mi casa. No se confunda, no es un tema para matrimonios, no es un tema para padres solamente, no es un tema para adultos, es un tema para cada persona que es parte de una familia o una casa o un hogar. Como bien dije al principio de la introducción, Dios es un Dios de familia, y la familia es lo más importante que existe en la sociedad y es extremadamente importante para Dios. También aparentemente es muy importante para Satanás, porque está constantemente atacando las relaciones familiares entre padres, hijos, esposos, esposas, primas, primos, tías, sobrinos, abuelas, nietos. Usted sabe las historias que se forman muchas veces en las reuniones familiares. Se pueden poner muy interesantes. Varias veces al año, todos los años traigo un tema acerca de esto porque lo considero demasiado importante. Esta cita bíblica podemos ver cómo David tiene un interés de poder traer el arca del Señor. Para aquellos que no saben lo que representa el arca, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que se construía en el Antiguo Testamento, el arca del pacto, el arca de Dios estaba metida en el lugar santísimo. Era el lugar donde solamente entraba un sacerdote, entraba ciertas veces, solamente una vez al año entraba a ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, y lo hacía con una ofrenda en mano, una ofrenda de sangre. Era un lugar de gloria, no era un lugar para todo el mundo. Antes de que Cristo muriese por los pecados de los hombres, esa presencia era casi incontenible por el hombre. Así que el arca del pacto representa en ese tabernáculo, representa la presencia y la gloria de Dios. Por diferentes razones habían diferentes cosas que se metían y se guardaban en el arca, incluyendo la ley de Dios, la ley de Moisés y muchas otras cosas. Pero era un
una forma de Dios contener su presencia o de tener esa importancia, crear esa importancia de su presencia en la gente. Obed-edom fue un hombre muy pudiente en su ciudad, en su lugar. De hecho, Obed-edom fue la persona a quien David fue a comprarle su terreno para poder construirle al Señor un templo, para que el Señor la casa del Señor ya no estuviese rodando por diferentes partes. Pero dice la Biblia que en el momento que David se encontró que no podía llevar la presencia o llevar el arca de regreso a la ciudad de Jerusalén, él le pidió a esta figura que lo ayudara albergando o guardando ese arca o esa arca dentro de su propia casa. A lo cual, obviamente, esto se consideraba un gran honor. Pero nada en la palabra, nada en la Biblia ocurre por casualidad. Ya conmigo, no hay casualidades. Dentro de esta historia o dentro de este favor que le está haciendo Obed-edom a su rey, a David, que en este caso no vino vestido de rey, vino vestido de sacerdote. Porque él no vino vestido ante Dios como su oficio de trabajo, vino vestido ante Dios como su oficio de hijo. Estoy aquí para servirte, para adorarte. Estoy aquí para ser tuyo porque tú eres el Rey de Reyes. Por lo menos esa fue la actitud que demostró. Esa arca, dice la Biblia, que estuvo en la casa de esta persona, de Obed. Estuvo en la casa de esta persona 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Wow, ¿sabes todo lo que puede pasar en 3 meses? Ya estamos a punto de culminar los primeros 3 meses del año. Y ya ha pasado mucho desde enero, especialmente febrero, que tuvo como 100 días. Pero mucho puede suceder en 3 meses. Pero hay algo que no cambia por métodos naturales tan rápido y en tan poco tiempo. Y fue la condición del hogar y la condición de la casa de este hombre cuando la presencia y la palabra de Dios entró como la figura principal de ese hogar. Entró como la figura principal de esa familia. Por eso no hablo de matrimonio, porque aquí no nos dice ni que la esposa estaba presente, no nos dice ni quién era, pero sí nos dice que toda su casa. Toda su casa. O sea, la bendición de Dios cayó sobre Obed cuando Obed le abrió la puerta a Dios en cada área de su vida, incluyendo sus relaciones familiares. Relaciones con sus hijos, relaciones con su esposa, obviamente, relaciones con todos los que eran parte de su casa. Pues cuando hablaba de la casa de Obed-edom, no estaba limitado solamente a sus 2 hijos, sino que era toda su parentela. Cuando Dios bendijo a Abraham, bendijo toda su descendencia y toda su parentela, incluyendo a Lot, que no era tan bueno. Y la bendición de Dios cayó sobre él, porque la bendición de Dios estaba sobre Abraham. Pero la bendición de Dios estaba sobre Abraham, no porque Dios simplemente le dio un favor así repentino, no. La bendición de Dios cayó sobre Abraham porque Abraham estuvo dispuesto a abandonar todos los demás dioses para irse a servir el único Dios que se le reveló, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Y así le va a dar un aplauso de él. Obed no era bobo. Hay veces que quizás a ti te han pedido alguien, algún familiar o alguna persona te ha pedido de favor que le guardes algo en tu casa por X o Y razón. Y bueno, tú con mucha benevolencia, con un corazón genuino y bonito, dices, ay no, sí, tíralo por ahí por una esquina. Pero ya el tercer día, tirado por esa esquina, ya incomoda. Yo tuve una persona que se fue para Irlanda como por 4 meses o 3 meses, pero no me dijo la cantidad de tiempo que se iba para Irlanda. Y yo le ofrecí que dejara su auto en mi casa por esos meses, porque en otra ocasión lo había dejado en otro lugar y cuando vino el carro estaba descompuesto. Y dije, no, tranquilo, olvídate, lo tiramos allí, por allí, en algún sitio. Ningún problema.
Ya después de una semana, el carro estaba en el medio. Ya después de una semana, los carros de mis hijos tenían que estacionarse afuera. Después de una semana se hizo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, hasta que fue 4 meses. Eso, ¿quién me manda por estar ofreciendo la marquesina de mi casa? Pero a Obed no le pasó eso. A Obed le pidieron alberga, y cuando él vio el resultado de abrirle la puerta a Dios y que la bendición de Dios estaba sobre él, yo le garantizo que si no hubiera sido porque el que se la pidió de regreso era David y era su rey, él se hubiera quedado con esa cosa más tiempo en su casa. ¿Ve? La Biblia no registra, o sea, sabíamos que ya era un hombre pudiente y que era un hombre que por lo menos tenía terrenos y tenía cosas, pero aquí nos dice que hubo otro nivel de bendición, pues la bendición de Dios no está limitada a tus posesiones naturales, sino que al él traer la ley de Dios y traer la presencia de Dios a su casa, dice, y Dios bendijo. Y Dios ha bendecido, le comentaron al rey, y el rey comentó, el Señor ha bendecido a los, diga conmigo, los, plural, no a uno, a los. Y Dios bendijo a los de la casa de Obed, a los de la casa. Y entonces fueron y se lo comentaron al rey. Y todo lo que él tenía, dice, a causa del arca de Dios, también fue bendecido. Todo lo que tenía. O sea, que aquí nos está hablando que el valor de la presencia de Dios y el valor de guardar la ley de Dios no solamente bendice tu vida y los tuyos, sino también bendice tus pertenencias. Oh, pastor, Dios pone bendición sobre cosas. Deuteronomio 28. Si tienes una vaca, está bendecida. Si estás en el campo, estás bendecido. La obra de tus manos está bendecida. Jehová Dios abrirá el buen tesoro del cielo sobre ti. Tu tierra será bendecida. Es más, dice que la tierra hasta fluía leche y miel. Era productiva por causa de la promesa de Dios y por causa de la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, en Josué 24 encontramos otro ejemplo, el cual yo he recitado en otras ocasiones, pero que no es tan positivo. Porque dice el verso 24, capítulo 24, verso 15, que Josué, se tiene, se tiene que parar al frente de la multitud. Hubo una guerra entre las diferentes tribus de Israel. Ya estaban a punto de poseer la tierra que Dios le había prometido, porque se tardó mucho. Diga conmigo, hay cosas que se tardan. Dígalo, hay cosas que se tardan. Se tardó mucho porque Dios tuvo que esperar que una generación que se negó en servirle. Porque Dios estaba diciendo, tú no me quieres servir, yo no te voy a dar lo que es promesa para un hijo. ¿Ah? Fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer sirofeniza cuando le dijo, no es justo que yo le quite el pan de los hijos para dárselo a los perros. ¿Entiendes? No. Entonces ellos estaban en un desacuerdo. Y como no veían los resultados inmediatos, y aquí es que nos pasa a muchos de nosotros en el ámbito de familia, en el ámbito de negocio, en el ámbito de relaciones, en el ámbito hasta de ministerio, de iglesia, que hay un tiempo donde Dios esconde los resultados para ver lo que hay en el corazón de uno. Y dice la Biblia que entonces Josué se para ante el grupo, donde Josué era la minoría, era el líder, pero era la minoría, y dijo: si mal os parece servir a Jehová, escuche bien, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a dioses que a quienes sirvieron vuestros padres. Mire esto bien, la dinámica familiar. El Dios que sirvió vuestros padres, el Dios que sirvió mi abuelo, el Dios que sirvió mi papá, que sirvió mi mamá, que sirvió mi abuela. Es un Dios multigeneracional. ¿Ok? Pero ahí Josué le dice a ellos: allá ustedes decidan.
Si ustedes quieren ir y servir a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mira bien, 3 influencias espirituales en tu vida, en tu familia y en tus relaciones. Número 1, la influencia del Dios de tu genealogía. Para algunos es la iglesia evangélica, como yo, que me crié y nací y me crié en una iglesia similar a esta. Solamente he tenido 3 iglesias en mi vida, una en Puerto Rico, una en Chicago y esta, ¿ok? Las 3 del mismo corte, de la misma palabra de fe, del mismo corte evangélico, cristiano, como usted lo quiera llamar, ¿ok? Yo soy siervo de Cristo, punto. No quepo en el cajón denominacional. Y si cupiera me salgo. Otros su genealogía es el catolicismo o cualquier otra clase de religión que influye o que trajo influencia a tu descendencia por la genealogía. La segunda es, bueno, o viene por tu descendencia o viene por la tierra en la cual vives ahora. En este caso era la tierra de los amorreos. A los amorreos eran egipcios. Los amorreos no servían a Jehová. De hecho, la palabra amorreo significa amargo, rebelde, charlatán. Decidan ustedes si van a servir o aquellos dioses que usaron para sustituir al que los sacó de Egipto, o van a servir a los dioses de los charlatanes rebeldes y amargados. Pero entonces este hombre de Dios se pone de pie y dice: pero en cuanto a mí, diga conmigo, en cuanto a mí, en cuanto yo quiero que tú sepas algo. Servir a Dios es una decisión personal. Pero yo no creo en la declaración, la salvación es individual. Es individual en el sentido de que todo el mundo tiene que llegar a los pies de Jesucristo y aceptarlo. Pero no es individual cuando yo miro a mis 2 hijos y yo voy a decir, bueno, sálvase quien pueda. No, yo voy a tratar de sacarte y salvarte hasta aunque sea agarrado por los pelos. Porque la Biblia me dice a mí, forzarlos a entrar. No me estoy oyendo. Forzarlos a entrar. El Dios del sistema dice, no obliga a nadie. ¿Cómo? Si yo sé que se va para el infierno y yo tengo una alternativa que es de gratis, que es buena y que se llama Jesucristo, yo voy a forzar. Si no quieren coger el empujón, se lo doy. De un aventón. Como cuando uno está enseñándole a un niño a nadar que le tiene miedo al agua. Yo me iba a ahogar, pero yo no recuerdo ni en qué grado era. Pero el dueño de una fábrica de ropa interior muy importante en Puerto Rico, ya creo que ya no existe, la Playtex, no sé si está. Anyways, yo estudiaba con su hija y era el cumpleaños de la niña. Creo que estábamos como en primero, segundo grado. Y yo llego a la fiesta y cuando veo habían 3 niñas nadando en la piscina. Y yo, ya a esa edad, desarrollando mi machismo, sabía que ellas no podían nadar. Pero dentro de mí yo dije, si ellas pueden, yo no me voy a quedar aquí fuera con bollitas en la mano. Yo me voy a meter. Y yo me quité mi camisa, me quité mis zapatos, en lo que mi papá, que tenía puesto un gabán porque iba a una reunión de negocios, hablaba con la madre de la jovencita. Y de repente lo único que se oye es el agua. Y yo caí al agua y no floté. Mi fe, mi denuedo y mi machismo no me ayudó, me falló. Llegué hasta allá abajo y mi papá mira a la señora y le dice, es hondo. Y ella dice, él sabe nadar. Y en menos de segundos ya mi papá estaba en el agua, sacándome a mí del fondo de la piscina. Créanme, las niñas me preguntaron, ¿qué te pasó? Me dio un calambre terrible. Un calambre que es que no podía. Le quería dar a la pierna, pero no funcionaba. No funcionaba. Así que no me quedó otra más que tragarme mi orgullo y ponerme las bollitas. Esto es una historia verídica. Le desarrollé miedo al agua. En mi casa había bote. Mi padre tenía bote.
Mi hermano tenía bote, a mí me gustaba el bote y le tenía miedo al agua. Mi mamá me lleva a lo que era en ese entonces el antiguo casino de Puerto Rico, en San Juan, a tomar clases de natación. Pero seguía con temor al agua. Siempre y cuando yo pudiera poner el pie, yo aprendía. Pero nunca me quería tirar al hondo. Escuche bien. Recuerdo el último día, voy a algún sitio con este testimonio, no es solamente un chiste. Recuerdo el último día donde ya me tocaba a mí hacer el examen, la prueba de que podía nadar la piscina olímpica a lo ancho en el área honda. Eran 16 pies de profundidad porque tenía un trampolín de clavado. Y el profesor me dice, vamos a tirarnos del trampolín del más alto. Y yo dije, Y él me dijo, no te preocupes, yo me voy a tirar contigo. Vas a estar en mis brazos. Y yo dije, qué bueno. Yo me la agarré del cuello. Y él me dijo, no, así no. Porque si me agarra muy duro, nos ahogamos los dos. Y en mi mente yo lo entendí. Ok, yo lo entendí. Bueno, pero el profesor tenía otra cosa en mente. Hizo así. Y me soltó con el único propósito de que yo aprendiera a perder el miedo. Y hay veces que en nuestros hogares, en nuestras familias, en el sistema amorreo en el cual vivimos, tenemos que aprender a perderle el miedo, porque si no, no sobrevivimos. No sobrevivimos. Por eso Josué no tuvo temor en decir, yo no sé ustedes, pero yo no voy a servir a los dioses de los amorreos. Tampoco voy a cometer los errores de nuestros padres. En cuanto a mí, yo voy a servir a Dios. Y cuando tú tomas esa postura en tu casa, cuando tú tomas esa postura en tu familia, no solamente mejora tu entorno cercano. El hecho de que yo le sirvo a Dios como le he servido y que he aprendido tanto del Señor y mi relación con Dios, hasta mi relación con mis hermanos es mucho mejor. La bendición de Dios está sobre esa relación, no porque ellos le sirvan a Dios o no le sirvan a Dios, sino porque yo he decidido, en cuanto a mí, yo le voy a servir a Dios. Y yo soy Obed-Edom. La casa de Dios o la casa mía está bendecida porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Pero vas a tener ese temor. Vas a tener el temor de repetir la historia. Porque demasiadas veces las víctimas se convierten en victimizantes. Demasiadas veces las cosas que tanto tú detestabas o que no eran las positivas en el sistema en que te criaste, tenemos la tendencia a repetirla. Porque muchas veces, número uno, viene por instinto espiritual. Viene por instinto de que hay una herencia buena y mala. Y yo, cuando llego a Jesucristo, tengo que empezar a identificar qué clase de herencia yo quiero replicar y duplicar aquí en la tierra. Y tengo que escoger, si yo voy a seguir ese camino, este va a ser mi resultado. Pero si yo honro ese camino por lo que era para mi vida y decido que ciertas cosas las voy a hacer diferente con la ayuda del Señor, yo rompo esa maldición de una. Pues Cristo me redimió de la maldición de la ley y no tengo que vivir en ella. Eso es lo que Josué estaba diciendo cuando dijo, decidan ustedes si van a seguir como vivían ellos. Decidan ustedes si van a sucumbir a la presión del sistema de este país, que es en el cual vivimos. Un sistema, o el país de donde usted vino, que es un sistema que cada vez más se aleja de los principios y valores en el cual fue edificado por los ancestros de esta nación. Que cada vez el sistema está más diseñado para esclavizarte económicamente, para endeudarte hasta el último día de tu vida. Que el sistema cada vez está más diseñado para ser más anticristo que pro Cristo y pro Jesús. Pero lo más maravilloso de Dios es que con el libre albedrío que Dios me dio, que a veces lo utilizo como excusa para escoger en su contra, ese mismo albedrío es el que me para a mí con una autoridad como Josué y decir, no voy a rendirme ante el sistema en cuanto a mí. De eso les hablé a los estudiantes
el viernes en la noche en su lock-in o vigilia, o en su noche de estar aquí, porque hubo aspectos de diversión, pero también hubo un aspecto muy poderoso espiritualmente, y los testimonios que salieron de ellos son maravillosos. Pero mi tema fue: vence la presión. Vence la presión. Porque vivimos con unas gringolas en ocasiones como padres que no nos damos cuenta. Sí, aún tu jovencito de 12, 13 años, no nos damos cuenta la clase de presión que tienen en su entorno constantemente. Y yo le decía a los muchachos, en un momento dado podíamos decir que la mayor influencia quizás pudiera ser lo que ellos llaman o se conoce como peer pressure, la presión del compañero. Pero cuando tú estás en un sistema morreo como el cual estamos nosotros, donde ya la presión no viene del compañero, ya la presión viene de la escuela. Ya la presión viene de principales con una agenda para enseñarles a sus hijos a perder su identidad. Y si nosotros como hombres y como mujeres de la casa, hombres y mujeres de Dios, no nos paramos como Josué, el sistema morreo se nos traga todo lo que tenemos y la bendición de Dios no está sobre nuestras vidas. Por eso mi clamor hoy es: Señor, bendice mi casa. Pero ya yo sé cómo la va a bendecir, con su palabra, con su presencia, con su poder sobre mi vida. Vi esta mañana un pastor que sigo en Instagram, y él puso una declaración así de domingo, me parece que porque quizás va a predicar sobre eso hoy. Y él decía en su gráfica, decía: nosotros oramos por protección. Los hombres de la Biblia oraban por denuedo. Oramos: Señor, protégeme, pero ¿quién se pone de pie? Señor, protégeme, pero ¿quién se para ante el sistema? Señor, protégeme, pero ¿quién trae a esos niños aquí a ser presentados al Señor y que en un par de años estén allá en el grupo de niños, y después en el grupo de jóvenes, y después en el grupo de adolescentes, y después sean los que están dirigiendo la alabanza aquí, los que están tocando los instrumentos, los que están estacionando los carros, los que están predicando, los que están siendo evangelistas? Eso no ocurre por accidente. Eso ocurre con propósito. Eso ocurre en base a una decisión. Y escuche lo que le voy a decir: tarde o temprano, en ambos ejemplos encontramos que alguien tuvo que decidir qué clase de dinámica iba a tener en su familia. No siempre esa decisión fue de mis padres. No siempre. Yo desde muy jovencito tuve que tomar la decisión de si yo quería la bendición de Dios sobre mi vida o si iba a replicar ciertas cosas y ciertas conductas, las cuales a mí no me agradaron, pero las vi como mucho potencial dentro de mí para que ocurrieran. Porque lo peor que tú puedes hacer en toda tu vida es decir: yo nunca, o a mí no me va a pasar, o yo nunca seré así. Porque el que se cree fuerte, vele que no caiga. No se trata de simplemente decirlo. Es tomar decisiones que te llevan ahí, que te llevan a ese lugar de bendición, que te lleva a ese lugar donde tú puedes decidir no simplemente en pos del sistema o en pos de lo popular, sino en pos de Dios. En pos de Dios y en pos de su palabra. Y eso es lo que Dios se compromete en bendecir. Alguien dice amén. Cada persona que se encuentre en este lugar, si eres un jovencito, una jovencita, si eres un joven adulto, un hombre, una mujer, quizás ya casados, quizás ya eres un abuelito o una abuelita, no importa la edad que tú tengas o en las circunstancias en las cuales tú te enfrentas, que no te quepa duda que quien tiene el control y la autoridad para cambiar el destino y el curso de tu vida y los que están a tu alrededor, eres tú mismo. Una actitud pasiva permitiendo que las cosas continúen empeorando perdón, y permitiendo que las cosas continúen tomando su curso negativo no es una opción. El americano dice y habla acerca del elefante
que está en el cuarto, que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie lo quiere confrontar, ni nadie lo quiere sacar de ahí. Y así muchas veces pasa en nuestras propias vidas. Sabemos que ya el enemigo está poniendo una raíz de amargura en contra de un hermano para nunca más hablarnos. ¿Usted se cree que yo me voy a ir al infierno después de haberle tratado de servir a Dios toda una vida porque no quiero perdonar a alguien imperfecto como yo? Sin embargo, invertimos mucho tiempo haciendo eso, y lo que hacemos es que cortamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. No, tú tienes la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tú tienes la autoridad y el valor para poder ir donde esa persona que te ha ofendido, esa relación que no está funcionando. Dios no te llama a que vuelvas a ser su mejor amigo, pero Dios sí te llama a perdonar, a olvidar y hasta restaurar, para que la bendición de Dios pueda regresar sobre tu vida y sobre mi vida. Donde hay un vacío de autoridad, otra cosa va a tomar la autoridad. Yo he visto hogares con mis propios ojos en mis años de ministerio y ayudando gente. He visto y he tenido circunstancias en hogares donde la autoridad la tiene un niño de 1 año. Un bebecito que domina toda la agenda de la casa, porque no hay una autoridad. Y cuando llega a 2 años, peor todavía. Y cuando llega a 16, 17, olvídate del caso. Tú le vas a estar pagando renta a ellos. Porque donde hay un vacío de autoridad, alguien va a asumir la autoridad. Padre, madre, joven, hijo, hija, escucha. Si el enemigo ha venido como vino en mi vida por muchos años a lacerar mi relación con mi propio padre, y lo logró por muchos años sin yo saberlo, hasta que un día yo me tuve que dar cuenta que el problema no era él, el problema soy yo. Y tuve que tomar autoridad de mi propio destino y de la propia condición de mi corazón, porque la Biblia me dice a mí que mi vida va a nacer no de lo que yo hago, sino de lo que cargo adentro. ¿Alguien está oyendo? Mi vida no será el resultado del trabajo de mis manos, eso sí, pero mi vida será más el resultado de lo que yo cargo en mi corazón. Así que tú puedes tomar a un jovencito la autoridad en esa área y decir: no, en cuanto a mí, yo voy a servir a Dios, yo voy a honrar, yo voy a amar, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice, y esa bendición va a caer sobre mi vida todos los días. Yes. Hay asuntos que son espirituales y hay otros que requieren una acción natural. No le tengas miedo. Trata con cada uno de ellos, porque la bendición siempre viene sobre ti. Servir a Dios debe ser la prioridad de toda familia. No es algo que simplemente mis padres sirven de ujier y que los niños y los jóvenes no sirvan. No, servir a Dios es un asunto de hogar. Es un asunto de cada uno de nosotros. Jóvenes que aún sentados en esta banca hoy, jóvenes adultos, que les duele su corazón saber que en algún sitio, en este edificio o en otro, tus propios padres no están sentados sirviendo a Dios. Eso no es algo para yo decir voy a hacer caso omiso o lo voy a ignorar. Eso es algo que yo debo tomar personal para orar aún más y reprender ese diablo que le quiere robar el alma a los que me dieron vida aquí en la tierra. No va a pasar. Diga conmigo, no va a pasar. La semana pasada la pastora Joan lo trajo a la inversa, cuando proféticamente oró por cada uno de aquellos padres que sus hijos no le están sirviendo a Dios en este momento, y que muchas veces se nos hace más fácil tirar el guante y decir no, bueno, y usamos la declaración como se los dejo en las manos de Dios, pero significa ya me cansé, no hago nada más. No. Tú nunca puedes dejar de pelear por los tuyos. Tú nunca puedes dejar de pelear por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por tus primos, por tus tíos, por quien sea. Nunca debes de dejar de luchar por ellos en el espíritu. Hay una bendición muy grande
que cae sobre tu vida cuando tú lo haces así. Por lo tanto, él usó la declaración: yo decido que yo voy a servir a Jehová. Tú decides a quién tú vas a servir o qué tú vas a servir. El no servir a Dios va a resultar en otro tipo de servidumbre. Oye lo que yo acabo de decir. El no abrirle la puerta a la ley de Dios. Entienda que no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de su palabra. El no abrirle la puerta a la ley de Dios y no abrirle la puerta a la presencia de Dios en tu vida le va a abrir la puerta a otra cosa. Todos seremos siervos de algo. Todos. Mi serie los miércoles por la noche, toma control. Si tú tomas control de tus emociones, serás siervo de ellas. Si no tomas control de tu mente, serás esclavo de ella. Si no tomas control de tu voluntad, nunca tendrás una. Si no tomas control, este miércoles, va a estar picoso. Toma control de tu lengua. Alaba. Lo único que tú tienes que puede encender un bosque entero. Venga el miércoles. Pero yo tengo que tomar la decisión de que yo no voy a seguir siendo un esclavo o un siervo de disensiones. No, se requieren dos. Esto para conmigo en el nombre de Jesús. No voy a seguir siendo un siervo del pecado. No. Se requiere que yo me rinda ante la tentación. No va a suceder. Que yo sea un siervo de un sistema rebelde anti Dios que puede producir hasta hijos y compañeros y compañeras rebeldes a los principios de Dios. No voy a ser un esclavo a eso. Yo solamente me voy a parar y le voy a servir a Él, y Él me va a librar de todas las formas de esclavitud. Porque sí es cierto que hace muchos años atrás la esclavitud fue abolida, por lo menos en este país y en las grandes democracias del mundo. Pero la esclavitud espiritual, mental y emocional existe hoy todavía. Esclavos. Nos hacemos siervos de cosas que Dios nos llamó a ser sus amos, sus mayordomos, su autoridad. Nos hacemos siervos aún del desorden que impera en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras relaciones. O peor aún, o no peor aún, igual de peor, a nuestras finanzas. O en nuestras finanzas, y nos hacemos esclavos de un desorden producido por malas decisiones, por no querernos parar en la autoridad y decir: no más. Diga conmigo: no más. No voy a ser siervo. Cuando no le sirvo a Dios y no tomo esa postura ante Dios, entonces me convierto en un siervo de emociones como rencor, esclavo de la amargura. El que me hizo daño, el que me ofendió, el que me miró mal, el que me ofendió terriblemente, o peor aún, el que abusó de mí. El que abusó de mí. El que me maltrató físicamente o me maltrató sexualmente, emocionalmente o como sea. Quizás tú no pudiste controlar lo malo que te sucedió, pero tú sí puedes controlar si te conviertes en una víctima o no. Yo lo que yo acabo de decir. Quizás tú no puedes. Hay cosas en mi vida que yo no pude controlar. Pasaron, ya pasaron. Llega el tiempo donde ahora me tengo que enfrentar a esas circunstancias. Me tengo que enfrentar a esa situación y decir: yo decido a quién yo voy a mirar todos los días en ese espejo. A un hombre amargado, a un mal padre, a un mal esposo, justificando mis actitudes con todo el mundo o mis malas actitudes con todo el mundo. Si tú supieras lo que yo he vivido, yo soy así por una razón, yo soy así porque me pasó esto y lo otro. Tú eres tu propia víctima, porque tú no tienes que hacer así. Lo que te pasó, pasó. Tú no puedes controlar tu pasado, pero tú sí puedes controlar tu presente, y tú sí puedes someter tu futuro a las manos de Dios. Asegurarte: no más. Si lo has hecho mal hasta ahora, levántate en el nombre de Jesús. Dios te perdona, te libra de la condenación. Pero Señor, te pido, bendice mi casa, bendice mi vida, bendice quien yo soy. Me niego a ser esclavo, ni siquiera a
a un sistema religioso, místico, cultural, porque simplemente es la religión de mis padres o la religión de mi país, a sabiendas que no hay fruto, que no hay una realidad, que Jesús no es el centro ni la figura principal. Y cuando tú vienes a este lado y tú empiezas a experimentar la incomparable presencia del Espíritu Santo, la sanidad interna que Él trae a tu corazón, la paz sobrenatural en medio del caos. Tú sabes cuando tú caminas en paz, cuando todo a tu alrededor está caótico y tú estás en paz. Porque tener paz no es pensar que no va a haber problemas. Tener paz es saber que en medio del problema, aquí estoy yo. Que tú te enfrentas al problema como muchas veces yo en mi vida personal y ministerial uso esta frase. Y me la digo todo el tiempo. Y me he convertido en ello. Pero también me la digo con todo el propósito. Daniel, tú eres un resolvedor de problemas. You are a problem solver. I got this. Y eso me da paz. Porque sé que la ayuda del Señor va a estar ahí en todo momento. Sé que si yo traigo la ley de Dios a la sala de mi casa, sé que si yo traigo el arca del Señor, la presencia de Dios a la sala de mi casa, la bendición de Dios me va a alcanzar aún en medio del caos. Si no había nadie más prosperando, Obed estaba prosperando. Cuando Isaac estaba en una gran sequía, él estaba cavando pozos y haciéndose rico de los pozos que sacaba. Cuando Daniel, todos los demás a su alrededor se estaban doblegando ante Nabucodonosor, Daniel no se estaba doblegando. Daniel estaba guardando la ley de Dios. Daniel estaba guardando la presencia de Dios. Y por esa razón dice la Biblia, y había en Daniel un espíritu superior al de sus compañeros. Alguien dice amén. Pero esa presencia, esa arca, ese lugar de Dios, esa morada de Dios en tu casa, en tu vida, en tus relaciones, todas ellas, no importa si son relaciones hacia arriba, hacia el lado o hacia abajo, relaciones a gente con quien tú te tienes que someter, gente que están a la par contigo o gente que se somete a ti. La bendición de Dios cae en todas esas áreas cuando hay una genuina hambre y deseo por Dios en tu vida. Escuche bien, nadie, diga conmigo, nadie tendrá las circunstancias perfectas en ningún área de su vida. Es más, esta Biblia, si usted la lee, en estos 66 libros, Dios no nos muestra a nosotros hombres perfectos. Nos muestra a nosotros un Dios perfecto que ayuda a hombres imperfectos a ser perfeccionados por su gracia. Desde el principio vemos como hombres de alguna manera la regaron, pero pudieron cambiar sus circunstancias. A mí, los primeros libros de la Biblia, en los primeros capítulos de la Biblia, ya usted encuentra a Adán y a Eva metiendo las patas y causando que la maldición cayera sobre su vida, porque cuando tú te alejas de Dios y te alejas de su ley, pues no puede haber bendición. Y la maldición no es que alguien te eche un hechizo. La maldición es la ausencia de la bendición de Dios sobre tu vida, que viene como consecuencia de la obediencia. Su desobediencia causó la ausencia de la bendición. Tanto así que no solamente fue para que ellos dijeran, la regamos nosotros, esto fuimos nosotros, vamos a esconderle nuestro pecado a nuestros hijos. No funciona así. Yo quisiera que funcionara así, porque yo le garantizo a usted que sus hijos no saben sus pecados, tus pecados, el del padre. Y el padre no sabe los pecados de los hijos, pero siempre aparece. Porque Adán y Eva ocultaron su desobediencia, pero eso no detuvo que Caín asesinara a su hermano. No lo detuvo.
Porque donde está la ausencia de la bendición, cualquier cosa puede suceder. Pero también digo, donde está la presencia de Dios y la bendición de Dios en tu vida, cualquier cosa también puede suceder. Así que no es un tema de perfección, no es un tema de condiciones correctas, es un tema de hambre. Es un tema de un deseo de que las cosas sean diferentes. El tema es: lo voy a hacer porque algo tiene que cambiar. Reconociendo que en el transcurso del tiempo el cambio me va a incomodar, que no siempre se va a sentir bien. Es más, 95% de las veces se siente terrible. Solamente se siente bien cuando cruzas al otro lado y ves el resultado. Pero pasando por el proceso no se siente bien. Pero donde hay hambre y donde hay deseo porque algo suceda, tú vas a dar a alguien a tu vida y a tu favor, que es el que te va a ayudar en cada proceso de tu vida. Y se llama el Espíritu Santo de Dios, que sin Él nunca podremos llenar ningún vacío ni arreglar ningún desorden. Génesis, el libro o la Biblia, comienza con una simple declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Escuche bien. El Espíritu sobre la faz del abismo, sobre nada, pongámoslo así. La tierra acá, en desorden y vacío. ¿Cuál es el común denominador? Que donde Él no está, lo que hay es desorden y vacío. Y el error que cometemos es tratar de arreglar todo este desorden y todo este vacío sin contar de aquel que simplemente está esperando una orden. Diga conmigo, una orden. Pastor, ¿cómo que una orden? Bien sencillo. El Espíritu se revolotea. La palabra revolotear, ¿sabe lo que significa? En lo original es la misma palabra que incubar. Como una gallinita o un pajarito se sienta sobre su huevito y lo está incubando, lo está calentando, lo está preparando para que algo que viene. Todavía no está manifestado, pero por ahí viene. ¿Sabes lo que está haciendo el Espíritu Santo? Revoloteando sobre sueños, visiones, sobre propósitos para tu vida, incubándolos y preparándolos. ¿Qué es lo único que está esperando? Lo que sucedió en Génesis 1. Y dijo Dios. Y cuando dijo Dios y Dios emitió la palabra, ese espíritu ya no se quedó incubando vacíos. Ahora ese espíritu viene corriendo al lugar de donde se habló la palabra para decir: aquí estoy yo para llenar tu vacío y para ayudarte a arreglar tu desorden. Pídele la ayuda. Nuestro orgullo nos impide. Dios mío, la peor característica que tenemos nosotros, la raza humana, es el orgullo que nos impide. Imagínese Simón Pedro, un profesional que se dedicaba a la pesca, que estaba acostumbrado a estar en alta mar. No había Coast Guard, no había helicóptero, no había ni siquiera salvavidas. Es imposible pensar y creer que Pedro se dedicara a la pesca y no supiera nadar. Imposible. Porque no eran motorcitos de motor, no eran botecitos de motor. No. Esa vela se inclinaba para el lado incorrecto. ¿Sabes lo que hace? A mí no me gustan mucho los veleros por eso. Porque tú, una mala coordinación con esa vela y viene el viento de un lado y ese velero hace así. Por eso es que los veleros tienen una quilla honda
para aumentar el centro de gravedad y evitar que se vuelquen tan fácilmente. Tenía que saber nadar. Sin embargo, un día se encontró en una posición que ni siquiera su habilidad lo podía sacar de ella. Le dijo al Señor, al verlo caminando sobre las aguas, me imagino a Simoncito diciendo: yo he estado en el mar muchos años, he visto muchos peces raros, he visto muchas tormentas, muchos vientos, he visto hasta pescas milagrosas que no hacen ni sentido. Nunca he visto un ser humano caminar sobre las aguas. Y Pedro, muy atrevido, porque no le tenía miedo al agua, porque sabía nadar, le dice al Señor: Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice: Pedro, ven. Y él, ni lento ni perezoso, sacó el pie y se tiró a caminar sobre las aguas, hasta que su raciocinio invalidó su fe. Y él mismo dijo: espérate, ¿cómo que estoy caminando sobre las aguas? Y miró. Y cuando miró, cuando miró, se fue. El experto pescador, potencialmente nadador, que se había encontrado muchas veces. Pablo no se dedicaba a la pesca, pero se movía en barcos y sus barcos habían naufragado muchas veces. Imagínese Pedro, que lo hacía todos los días. Pero cuando Pedro se encontró en el problema, viento, ola, agua, no tengo control, su orgullo no se paró en el medio para gritar: Señor, ayúdame, que me ahogo. Ayúdame. Y muchas veces es ahí donde nos encontramos con las dificultades más grandes en nuestra vida. Cuando nos metimos y nos tiramos a tratar de hacer algo más allá de nuestras destrezas, habilidades, y las regamos y estamos metidos en el problema y no tenemos la humildad suficiente para ir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame. No sé cómo bregar con esta ansiedad que me da. No sé cómo bregar con esta enfermedad. Señor, no sé cómo lidiar con esta rabia que cargo por dentro por situaciones que me ocurrieron en mi niñez o mi juventud. No sé cómo lidiar con esto. Espíritu Santo, ayúdame, que me ahogo. Pero hacemos lo incorrecto. No, yo soy grande, yo soy fuerte, yo puedo solo, yo puedo sola, mientras estás tragando agua. Y cada vez nos hundimos más y nos hundimos más y nos hundimos más, porque no queremos ir a Dios y decir: Señor, sálvame. Especialmente si hay un título detrás de ti, si hay una reputación. El diácono reconocer que pelea con su esposa. La maestra de escuela de niños reconocer que es media bocona. Bocón, está bien, tranquilo. ¿Cómo? El líder o el pastor reconocer que necesita la ayuda del Espíritu Santo en algunas áreas de su debilidad humana. No puedo. Mi reputación. ¿Cuál reputación? La que tendrás cuando estés 8 pies bajo tierra y todo el mundo diga cositas bonitas de ti. Porque esa no sirve. A mí no me vengan a decir cositas bonitas. Me las dicen cuando te puedo ir. Lo contrario, celebre y asegúrese que me vaya a ver otra vez. No le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Obed-Edom fue compensado con una presencia para que lo ayudara a ser bendecido en áreas que él por su propia cuenta
no iba a poder hacerlas. ¿Están conmigo? Para que fuese compensado por poder hacer cosas que Dios tenía para su vida, pero que él humanamente solo no podía. Hay cosas que Dios quiere hacer sobre tu vida y sobre mi vida, que jamás podrán nacer de nuestra fortaleza humana. Hay soluciones a ciertos problemas en tu vida que jamás podrán venir por más inteligente que tú seas. Jamás podrá venir. Mire, si los consejos fueran la solución a los problemas de la gente, yo fuera multimillonario. Multimillonario. Es más, pondría a otro a predicar y me dedicaría a dar consejos nada más. Y a recibirlos también, que a veces me hacen falta. Escuche. No. Hubo un hombre en la Biblia, de esos hombres sin nombres de la Biblia. Solamente se conocía por la ciudad donde vivía, Gádara. Se le llama el Gadareno, el loco del cementerio. Todo pueblo, yo no sé si usted se acuerda, todo barrio tenía un loquito, una loquita. Yo de niño, yo me acuerdo de uno que jangueaba en el parking de la iglesia. Y lo único que hacía era mirar el sol. Tenía sus pupilas quemadas, sus ojos los tenía quemados, no sé ni cómo podía ver, pero lo único que hacía era mirar el sol. Este otro que describe la Biblia no soportaba tener ropa. Caminaba desnudo por toda la ciudad. Escuche bien, preste mucha atención. Caminaba desnudo por toda la ciudad. La Biblia lo describe como un hombre tan fuerte que muchos hombres a la misma vez no podían controlarlo de tan fuerte que era. La solución de la sociedad fue llevarlo a un risco a la orilla del lago. En la cima de esa montaña lo que había eran cementerios. Y allí lo amarraron en cadenas a una piedra y lo dejaron en ese lugar a perderse por los problemas que tenía. Jesús se mueve desde una ciudad a cruzar el lago entero en medio de una gran tormenta, con un solo propósito. Ya conmigo, un solo propósito. Él se monta con sus discípulos en una barca. La tormenta está a todo fuego. Él está durmiendo y el experto navegador va donde Jesús en la popa del bote y le dice: ¿cómo duermes? ¿No te das cuenta de esta gran tormenta? Y Jesús se despierta y les dice: no tengan miedo, solo tengan fe. Y le habló al viento, le habló a la marea, y dice la Biblia que instantáneamente vino paz en medio de la tormenta. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y aún los mares responden a su palabra? Llegaron al otro lado, entró a Gádara. Escuche bien. Y cuando llegó a Gádara, el único que tuvo sentido común de recibirlo fue el loquito de Gádara. Rechazado por la sociedad, tildado por loco, se autoafligía, se hacía daño, le hacía daño a otros, posiblemente sin familia, obvio, vivía afuera, sin ropa, sin nada, sabrá Dios hasta qué comía. Inmediatamente se tira al suelo, de rodillas. Yo no sé qué pasó en la mente de ese supuesto loquito, pero que tuvo más inteligencia que muchos. Cuando se pone de rodillas ante Jesús, reconociendo quién era Jesús y diciendo: wow, llevo años esperando
mi solución. Llevo años esperando salir de esta condición. Y proclama Hosana: ha llegado el Hijo de David. Endemoniado, frustrado, pobre, marginado, pero se humilló. Se humilló. Y con todo y sus problemas, quiero que sepas algo: Jesús no lo miró con desprecio. Jesús no lo miró con desprecio. Jesús dijo: este tiene más sentido que muchos de los que están aquí, porque acaba de reconocer que su milagro está aquí. Y le dijo: hey, ¿cómo te llamas? En ese momento, los demonios que estaban dentro de ese hombre también reconocieron la voz que él hablaba. Y ese hombre, cuando le preguntan ¿cómo te llamas?, se levanta y se pone sobre sus pies. Y él no va y dice: hola, mucho gusto, me llamo Ernesto. De repente una voz diferente salió de él. Una voz agresiva que le proclamó y le dijo: me llamo Legiones, porque somos muchos. Y Jesús no le buscó un apodo. Jesús simplemente lo miró y le dijo: tu acto de humillación ante mí te va a hacer libre hoy. En el nombre de Jesús, si te llamas Legiones, si eres 1 o si eres 10,000, fuera en el nombre de Jesús. ¿A dónde voy? Lo que por años no tuvo solución, comenzó a solucionarse en el momento que alguien se humilló. Y a las cosas que tú te puedas estar enfrentando, quizás Obed-Edom no había visto la bendición de Dios tanto en su vida, pero en el momento que se humilló a la ley y se humilló al arca y dijo: ciertamente, los discípulos se asombraron y miraron a Jesús y le cuestionaron: ¿cómo es esto? ¿Cómo acaba de ocurrir esto? Dice la Biblia que cuando salieron esos demonios, había un montón de cerdos que estaban corriendo. Y los demonios no se quedan en el aire dando vueltas por ahí, ni tampoco janguean en el infierno. Fueron y buscaron un lugar, la Biblia lo describe, lugar desierto y vacío. Se le metieron por dentro a aquellos lechoncitos y todos ellos cometieron suicidio. No aguantaron la opresión que Dios tenía con este hombre, que los demonios tenían sobre este hombre. ¿Qué mantuvo libre del suicidio a este gadareno? El propósito de Dios. ¿Qué te mantiene a ti en medio de tu caos y en medio de tu problema? El propósito de Dios. ¿Qué te mantiene a ti, jovencito, que tienes cosas contra tus padres, que tienes cosas contra alguien que te ha hecho daño? ¿Sabes lo que es? El propósito de Dios. No busques otra razón, no busques otro motivo. Señor, aún dentro de lo malo que me haya podido suceder en mi vida, reconozco que aunque sea en un cementerio vivo, tendré un encuentro contigo. Y los discípulos, ¿cómo podemos hacer nosotros eso también? Y ahí fue donde Jesús contestó y dijo: esta clase no sale sino con oración y con ayuno. Escuche bien, porque estamos malinterpretando la Biblia. Jesús no mandó al gadareno a orar y ayunar. Jesús mandó a sus discípulos a orar y ayunar, porque los demonios no ayunan. Estaba diciendo: ¿tú quieres esta clase de poder para solucionar ese nivel de problema?
aumenta tu búsqueda. Si tú te encuentras aquí en esta noche o en esta tarde ya y tú quieres solucionar ciertas cosas que no están ahí en tu vida, que la ausencia de la bendición es notable, debes entender que perseguir esa presencia de Dios y esa ley de Dios en el lugar de tu problema, en este caso para Obed fue su casa, quizás para ti es tu trabajo, quizás es la relación con un padre, quizás es la relación con una madre, con un hermano, con un compañero. Me voy a ir al extremo. Quizás tu problema es con alguien que ya no está vivo. Eso no significa que tú no puedas solucionar y arreglar con Dios y contigo las cosas que pudieran estar impidiendo que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Persíguelo a Él. Rompe. Vamos a romper ese ciclo de maldición en nuestras vidas. Vamos a romper con esas cosas que nos están atrasando y nos están impidiendo el progreso en cada área de nuestra vida. No podemos seguir siendo ignorantes y pensar que se van a desaparecer por sí solas. No, se van a desaparecer cuando yo me humille ante Dios y cuando muera a mi orgullo y me dé cuenta que de la única razón por la cual me estoy hundiendo es porque no estoy pidiendo ayuda, que la única razón por la cual estoy cargando cadenas por toda la ciudad como el Gadareno es porque no estoy buscando un encuentro con Jesús en esa área. Un encuentro que no es simplemente que puf, ya, no. Es un encuentro con una presencia que te va a dar la fuerza para tú y yo tomar control de nuestros destinos. Tomar control de nuestros destinos. Porque el principio de toda restauración en cualquier área de tu vida es hacer de Él tu prioridad. Termino con este último ejemplo que nos da la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 10. Habla de un hombre llamado Cornelio. Dice que era el capitán de muchas tropas del ejército italiano. Era un hombre devoto, un hombre temeroso. El ejército italiano romano, un centurión romano, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Diga conmigo, él y todos los de su casa. Miren estas características con las cuales Dios describe a Cornelio y a los de su casa. La primera es la más que me llama la atención, porque de nada te vale ser temeroso de Dios si no vas a ser devoto a Él. El libro de Santiago me dice: los demonios creen y tiemblan. Le temen reverencialmente al Dios a quien se revelan. Pero nos dicen aquí que no solamente era un hombre temeroso, sino que tenía una devoción, una entrega. Joven, niño, hombre, mujer, anciano, escuche bien. Tu devoción te aleja de la destrucción. Tu devoción a Dios y tu entrega a Él te saca aún de los lugares más profundos donde tú te has metido o la vida te ha puesto. Era devoto, tenía temor igual que todos los de su casa. Dice que daba, era generoso, daba y repartía a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Tenía un hábito de oración, pero le faltaba algo. Le faltaba dos cosas. Aún no había recibido a Jesús, porque tenía una experiencia con Dios sin Jesús. Este es el principio
de cuando los cristianos y los judíos y los hombres estaban haciendo la transición, los gentiles, a simplemente servir al Dios de Moisés y de Abraham y encontrarse con su Salvador, Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Dios allí llegó. Una tarde como las 3 tuvo una visión y vio que un ángel de Dios se le acercaba y le dijo: Cornelio, Cornelio. Y lo miró fijamente, lo miró atemorizado y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el ángel le contestó y le dijo: Dios ha recibido tus oraciones y tu generosidad hacia los pobres como una ofrenda. Escuche bien, lo principal de esta historia, que culmina en 2 eventos importantes. Culmina en la salvación de toda la casa de Cornelios y culmina con la sanidad de las heridas familiares que habían en esa casa. Dice que los sanó de sus heridas. No eran enfermedades. Pero ¿qué provocó? ¿Qué provocó ese cambio? ¿Qué provoca ese cambio en tus finanzas? ¿Qué provoca ese cambio en tu matrimonio? Al hijo, ¿qué provoca ese cambio? Para que tú puedas mirar más allá de los defectos de tus padres, los cuales tú también tienes, y que puedas reconciliar esa relación, o que puedas mirar al que te hizo daño, ya sea en persona o en espíritu, y decir: perdono y te suelto. I forgive and I let go. Perdono y lo suelto. Perdono y lo suelto. ¿Qué provoca que esa transformación ocurra en tu vida? Muy sencillo. La familia entera se benefició de lo que uno hizo. Cornelio no fue a Dios y le dijo a Dios las palabras que le dijo Adán a Dios: la mujer que me diste. Cornelio no fue a Dios y le dijo a Dios las palabras que le dijo Eva a Dios: el diablo me obligó. Cornelio fue a Dios e hizo lo único que él sabía hacer: entregarse con devoción, orar constantemente y mirar a su alrededor. Escucha esta clave: mirar a su alrededor y darse cuenta uno que a nuestro alrededor hay gente que está en peor condición. Y eso, aún en medio de tu problema o tu vacío, te hace alguien agradecido. Y si hay algo que Dios puede trabajar, es un corazón agradecido. Solo falta uno. Solo falta uno que diga hoy en este lugar: yo rompo esa maldición en mi casa. Solo hace falta uno que diga hoy: ok, yo no siento que yo fui el que hice daño, pero yo me voy a arrepentir para que mi corazón se sane y para que yo pueda dejar ir a otro que está en peor condición que yo. Pero no me interesa su condición. Yo quiero la bendición de Dios en mi casa, la quiero en mi vida, la quiero donde quiera que yo voy. Señor, yo quiero que tú oigas mis oraciones. Señor, yo quiero que tú registres mi generosidad, porque eso significa que la cosecha viene. Y si los hombres no me la quieren traer, a Cornelio se la trajo un ángel. A Cornelio se la trajo un ángel. Nada puede pagar por la bendición. Nada puede pagar por una vida en paz. Nada puede pagar por la sanidad de tu propio corazón. Póngase de pie conmigo, porque hoy Dios quiere sanar ciertas cosas en tu vida.
Yo doy la palabra, yo sirvo la mesa. Pero no me cabe duda que aquí hay personas en este lugar que Dios le ha hablado. Que andas como el gadareno, caminando por la ciudad, desnudo, sin cobertura espiritual, caminando por la ciudad, con las cadenas sobre tu cuello, caminando por la ciudad, en pelea con tus semejantes, o quizás en pelea contigo mismo. El rencor, la amargura, la desobediencia, no importa, es la ausencia de la bendición. Pero hay personas en esta reunión que tienen que soltar ciertas raíces de amargura, de odio, de frustración, ciertas cosas que han sido sembradas en tu mente y en tu corazón que está impidiendo que el arca traiga la bendición a tu vida. Y yo quiero en esta mañana que tú entiendas algo. El humillarte a Dios y pedir ayuda es lo mejor que tú puedes hacer. El tirarte al suelo como hizo el gadareno y reconocer que el Hijo de David estaba ahí, que Jesús estaba ahí, es lo mejor que tú puedes hacer. El recurrir al Espíritu Santo en esta mañana y decirle: hazme libre, es lo mejor que tú puedes hacer. Le ministramos al Señor en esta adoración. Pero si ese eres tú, que hoy tienes que dejar ir, que tienes que perdonar, que tienes que, y que tú quieres ser el Cornelio: Señor, aquí estoy yo. Yo voy a llegar. Yo voy a tomar la autoridad. Esta maldición se detiene conmigo. Esta ausencia de bendición se detiene conmigo. Esta raíz de amargura se detiene conmigo. De aquí no prospera más. Esta falta de perdón en mi vida por lo que me sucedió no dura un día más en mí. Si ese eres tú, aquí está este altar para que tú pases al frente y que me permitas hacerte libre como Jesús al gadareno.